Mis queridos hermanos, que la paz del Señor los acompañe desde donde nos ven. La comunidad servidores de la palabra de la Iglesia San Martín de Porres, quien es representada en esta ocasión por nuestros hermanos Rudy Morales, Esteban Chinchilla y este servidor Jorge Silva, reflexionaremos el mensaje que Cristo tiene para nosotros en el Evangelio de Jesús según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, que nos dice: salió de ahí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer ahí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta a un Jesús desconcertado. Tan desconcertado entre los pobladores de Nazaret, entre los suyos. Y no puede ser de otro modo. No creen en él a pesar de haberlo visto haciendo milagros. Ponen en duda el actuar de Jesús. Lo conocen, de eso no hay duda. Eso mismo sucede aún en nuestros días. A veces nadie cree en nosotros, aún dentro de nuestra propia familia, los amigos, los compañeros de trabajo y dentro de la misma iglesia. Es común que nos suceda, porque ponen en duda nuestra credibilidad, porque nos conocen a veces desde niños, tal el caso de Jesús. Las preguntas que los vecinos de Jesús se hicieron con asombro y con cierta duda, siguen presentes entre nosotros. Nos cuesta aceptar el origen de la sabiduría y capacidad de la gente. Peor si sabemos de dónde vienen. Pareciera increíble para muchos que podamos poseer un don, principalmente si se trata de gente sencilla, de jóvenes que fueron alguna vez de esos que llegamos perdidos o incorregibles, según la gente que nos conoce. Personas que parecieran no encajar en nuestra forma de vida. Pero hoy en estos días hay algunas preguntas que debemos realizarnos. Por ejemplo, ¿conocemos a Jesús? Buena pregunta. Si se sabe que en el mundo actual muchas personas ven o vemos a Jesús desde la incredulidad. Ya no creen o creemos en él. Ya no vemos la luz de su amor. Nos hemos ido alejando sin darnos cuenta de su espíritu. Perdón, Jorgito. Solo quería recalcar parte de algo que dijiste respecto de las personas, ¿verdad? La sencillez. La verdad sí me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque sí creo que es muy importante en este tema, ¿verdad? Analizar realmente si es una persona que está ahí porque parece muy sencillo, muy simple, por su vestimenta tal vez o por cualquier otra causa, pero lo más importante es la sencillez de corazón, que es lo que estabas mencionando, Jorgito, así que nada más por eso te interrumpía. Sí, podés seguir, Rudy, no hay ningún inconveniente. Y entonces, esta sencillez, pues pareciera que es lo que reluce al principio, pero al final de cuentas no es así, ¿verdad? Cuando las preguntas de las que tú mencionabas, donde dice, ¿de dónde saca todo eso? Y ahí ya lleva cierto veneno esa pregunta, ¿verdad? Y no digamos las otras, ¿qué clase de sabiduría le ha dado? ¿Qué tamaños de milagros realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José y Simón? Y no viven junto con nosotros o cerca de nosotros sus hermanas. Realmente, mis hermanos, estas preguntas para nada son bien intencionadas. Al contrario, para ellos realmente encontraban en Jesús
un obstáculo, y no era un obstáculo simple, era un obstáculo fuerte, con una incomodidad muy terrible para ellos, y cada vez se hacía mayor ese obstáculo. Y por eso es que pues ellos creo que no aceptaban a Jesús, al contrario, rechazaban la persona de Jesús, porque estaban acostumbrados a verlo cuando Jesús llegaba a la sinagoga con sus padres, cuando era pequeño, después siendo un adolescente, después siendo ya una persona adulta. Llegaba solamente a escuchar la palabra, a eso llegaba Jesús. Pero lógicamente cuando Jesús toma la decisión, ¿verdad?, de volver a su pueblo, de volver a estar otra vez en Nazaret y sobre todo en la sinagoga, que es donde Jesús quería estar realmente. Lo que sucede es que nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad no llega como oyente, sino que llega como el que va a presentar la palabra. Y esto es lo que empieza a causar todo ese alboroto, todo ese problema que se estaba generando ahí a raíz de esta situación. Entonces, pues vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Que dice que Jesús se presenta puesto de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, dice, y lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro de la Escritura, lo entregó al ayudante de la sinagoga y se sentó. Toda la sinagoga, dice, tenía los ojos fijos en él. Y él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje en la Escritura. Y la cosa entonces ahí se empeora. No por lo que hace Jesús, sino por lo que sigue pensando la gente. Porque realmente, mis hermanos, si nos damos cuenta, esas dudas y todas esas cosas que ya surgían, eran precisamente por la presencia de Jesús al inicio, ¿verdad? Y luego de eso, ahora por la palabra de Jesús. Cuando dice hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido ese pasaje de la Escritura, Jesús estaba hablando de él mismo. Y entonces, pues por eso es que creo yo que se fue haciendo cada vez más grande el problema que se estaba suscitando entre los habitantes, digamos, ¿verdad? Los conocedores, los que se suponía que conocían a Jesús, y el mismo Jesucristo. Realmente, con eso que nuestro Señor Jesucristo hace, debemos darnos cuenta que el Espíritu Santo y la palabra son la chispa que enciende el fuego de la misión de Jesucristo, especialmente ahí en esa sinagoga de Nazaret. Según el relato de San Lucas, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, de que realmente esas cosas siguen sucediendo. O sea, si nos damos cuenta, el rechazo de Jesús, el rechazo de la palabra de Jesús sigue dándose en este tiempo. Incluso si nos vamos un poquito fuera de nuestro país, ¿verdad? Podemos ir a países que fueron los que fundaron muchas partes de la fe cristiana católica, especialmente en Europa, en España, en Italia y otros países, que ahí prácticamente, mis hermanos, ya no existe la religión, ya no existe la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ese rechazo de Jesús y a su palabra también en este tiempo se hace muy grande. Y por eso es que Jesús nos deja plasmada una frase que muestra su corazón dolido. Cuando dice: a un profeta solo lo desprecian en su patria y entre sus parientes y en su casa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo dice con dolor en su corazón, esta frase que nos deja. Si analizamos hoy este pasaje del Evangelio, nos damos cuenta que Jesús experimentó diferentes reacciones de la gente. Para los pobres, para los marginados, para los necesitados, él fue una buena noticia. Pero en la sinagoga tenía un auditorio distinto en ese momento. No convenía a sus intereses la palabra que él les estaba anunciando. Por eso es que él encuentra un rechazo no solo a su persona, sino también encuentra rechazo a su palabra. Mis hermanos, los humanos
Regularmente buscamos que sobresalga una persona que se acomode a nuestros gustos, a nuestros intereses, que sea posiblemente de nuestro mismo nivel socioeconómico, que esté a la altura que nosotros queremos. Pongamos el ejemplo humanamente en Guatemala. Hubo un atleta destacado en Juegos Olímpicos. Todos conocen su nombre como guatemaltecos, y si no lo conocen, deberíamos conocerlo todo. El éxito de él fue grande para todos. Puso en alto a Guatemala, pero no era reconocido por no ser de la clase socioeconómico que muchos hubieran querido, sino que salió de una gente de una clase baja, digamos, de la clase pobre, de la clase marginada, de la clase que era despreciada y continúa siendo despreciada por la sociedad. Pero él puso en alto el nombre de nuestro país, el nombre de Guatemala. De esta misma manera se murmuraba acerca de Jesús, porque ellos conocían a Jesús, hombre, conocían su origen, conocían su familia, sabían que era el hijo de María, sabían que era el hijo del carpintero y que por lo tanto tenía la misma profesión, y ellos decían, qué bueno puede salir de aquí. Entonces, esa murmuración era porque ellos no conocían a Jesús, Dios, a Jesús, palabra de Dios. Ellos conocían únicamente al Hijo del Hombre. Para hoy, en estos días, creo que hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿conocemos a Jesús? Es una buena pregunta. Si se sabe, como decía nuestro hermano Rudy, que en el mundo actual muchas personas ven o vemos a Jesús desde la incredulidad. Ya no creen, ¿por qué no decirlo? Ya no creemos en Él. Ya no vemos la luz de su amor. Nos hemos ido alejando sin darnos cuenta del Espíritu de Dios. Muchos podríamos en este momento hacernos la pregunta, si no somos de los que lo vemos como sus paisanos, o es posible que Jesús en realidad ya no nos importa. Podríamos agregar también las siguientes preguntas, que es bueno que nos las hagamos, que es bueno que hagamos un análisis de espiritualidad, de conciencia, de lo que creemos nosotros de Jesús, de lo que Jesús representa para nosotros. ¿Qué ha pasado para que nos hayamos distanciado tanto del proyecto de Jesús cuando fuimos bautizados? Esa es una buena pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de la iglesia? ¿Por qué ahora criticamos las cosas de Jesús? Y al decir las cosas de Jesús, estamos criticando a la iglesia, porque la iglesia son las cosas de Jesús. Ahí se quedaron plasmadas. De ahí es donde nos ha venido a nosotros la evangelización. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya nos alejamos tanto? Algunos ya no se confirman, otros ya no se casan por la iglesia. Y estoy hablando de los que fueron bautizados. Y sin embargo, ahora hay muchos católicos que ya no bautizan a sus hijos, porque están esperando que ellos decidan, porque también tal vez son de los que siempre se han hecho la pregunta con excusas y justificaciones que ponemos hoy en día. Somos de los que decimos de casualidad, es que no me preguntaron si me deseaba bautizar. Y entonces, como no me preguntaron si me dejaba bautizar, pues yo no bautizo tampoco a mis hijos, porque hasta que ellos decidan. Y esa es una forma de negar a Jesús, de criticar las cosas de Jesús, ¿verdad? Pocas personas en este siglo descubren en la intención original de Jesús, que nos relata el Evangelio, lo que hoy es Jesús. No nos adentramos en el camino de la vida cristiana auténtica, anunciando los cambios necesarios para descubrirlos, y con ello el secreto de la vida, el camino hacia la verdadera liberación. Si se logra, es porque vivimos con sencillez, caminando por la vida
sin sentirnos más que el carpintero, sino ser como él, no importando, mis hermanos, no importando qué condición social tengan, no importando si somos poderosos financistas, si somos poderosos tecnológicos, si somos políticos. Él es para todos aquellos que desean en nombre de Jesús construir un mundo más humano, ya que el Evangelio, mis hermanos, es para todos, no solo para unos, sino para todos. Sí, tenés razón, Jorgito. Mencionabas una necesidad, ¿verdad? Una necesidad que existe actualmente en la Iglesia Católica y en todas las iglesias que no son católicas. Claro, en todas las iglesias. Así es. Que esa necesidad especialmente llega ¿a quién? A nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que creemos que somos cristianos. Así es. Debemos dar testimonio de que somos verdaderamente servidores de la palabra, como nos lo dice San Lucas también en el inicio de su evangelio, ¿verdad? Nos dice deberíamos de serlos todos, mis hermanos. Todos deberíamos de serlo. Exactamente. Al hacerlo todos, entonces sí se va a lograr que se llegue a dar una relación con Jesús como Él mismo espera que tengamos una relación personal con Él. Debemos emprender entonces la tarea de relatar este conocimiento del Evangelio que se nos presenta en este día y transmitirla a los demás, porque esa es la otra cosa, que hay quien, pues tal vez en la televisión, tal vez en estos medios, tal vez en la radio, tal vez de alguna manera, o en la iglesia, ¿verdad? Escucha la voz, la palabra del Señor y la guarda en su corazón y ahí la deja. Porque así dice que hay que guardarla en el corazón, como nuestra Santa Madre, la Virgen María, lo hacía. Todo lo guardaba en su corazón. Pero el asunto es que en este tiempo debemos estar bien claritos al respecto de que debemos evangelizar nuestros ambientes, ¿verdad? Los ambientes donde nos desenvolvemos, ¿verdad? En nuestra casa, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras amistades. ¿Para qué? Pues para que se cumpla eso que San Lucas nos deja en el prólogo de su evangelio, cuando dice, tal como nos lo transmitieron los testigos presenciales y servidores de la palabra. O sea, pues imagínense cuántos siglos hace que sucedió esto, y ya San Lucas nos está dando el empujoncito para decir, sí, esa necesidad que dice mi hermano Jorge, tiene toda la razón, esa necesidad debe suplirse, tiene que ser que todos los católicos y católicas empecemos a llevar esa palabra del Señor, esa palabra que recibimos de Jesús y llevarla a toda criatura, a todas las personas. Entonces, mis hermanos, luego de este momento de asombro que vivieron supuestamente los nazarenos, ¿verdad? No fue solamente un obstáculo de la palabra a la palabra del Señor. Lo que brotó del corazón de los paisanos hizo que apareciera también la duda, las murmuraciones, la maledicencia, los señalamientos. Y ahora, si no hay esa transmisión del mensaje de Jesús hacia todas las personas, hacia toda criatura, como nos lo pide el Señor en el Evangelio, entonces lógicamente va a estar naciendo constantemente esas murmuraciones, esa maledicencia y esos señalamientos que se hacen en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta de la realidad actual también, vemos muchos movimientos recientes que están con la tendencia a, digamos, a desconocer lo que es la palabra del Señor, a desconocer lo que es el mandato del Señor, a desconocer lo que son los sacramentos. Eso también es importante que nos demos cuenta que es algo que está sucediendo en la realidad actual, ¿verdad? Y ahí hay movimientos en el mundo que incluso también respaldados por mucha gente de dinero, que han logrado en países enteros que incluso se hacen desfiles y se hace una serie de cosas para sacar adelante el orgullo. No lo voy a decir aquí porque no se trata de eso, pero del orgullo del que hablan es un orgullo que precisamente está mezclado con esas murmuraciones y esas maledicencias y esos señalamientos que se hacen en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando se provoca esa enorme actitud de cambio con los nazarenos, ¿verdad? Un cambio rotundo, un cambio así de apartar a Jesús de ellos, ¿verdad? El asombro se convirtió entonces en indignación contra
Jesús. Y también lo hace en este tipo de movimientos. Es una indignación contra Jesús. Nosotros los católicos que lo sentimos, nos damos cuenta que nace cierta indignación. Sin embargo, debemos de ser muy prudentes en ese sentido y seguir los lineamientos que la Iglesia nos da. Y nuestro Papa Francisco nos comenta en su meditación de este Evangelio, nos dice que esto es lo que sucede cuando Jesús comenta las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, donde él había crecido. Sus conocidos, sus parientes, los que asistieron el sábado al escucharlo tomar la palabra, inicialmente lo admiraban por sus palabras, pero después se enfadaron y trataron de ejecutarlo. Eso está en el relato que hace San Lucas también de este mismo momento. Lo llevan a una montaña alta para desde ahí tirarlo, ¿verdad? Y matar a Jesús. ¿Hasta dónde llegan? Ahora también pueden suceder en este tiempo esas cosas. Han pasado de una parte a la otra precisamente porque la palabra de Dios es algo distinto que la palabra humana. Aquí el Papa nos pone una disyuntiva, ¿verdad? La palabra de Dios no es lo mismo que la palabra humana. La palabra humana que viene aquí a implantar nuevos movimientos, nuevas cosas que son más que todo palabra de hombres, y que hay mucha gente que los está siguiendo, que ya les digo, se hacen desfiles y un montón de cosas que son amparados por la gente de mucho dinero, y realmente si nos damos cuenta están confundiendo lo que es palabra de Dios, es totalmente distinta que es la palabra de los hombres. Lo que sucede, mi hermano, es de que esta sociedad necesita descubrir que hay que volver a las cosas sencillas de la vida, que no basta con aumentar la producción y alcanzar un mayor nivel de vida material. ¿A qué viene eso? Porque de lo que estabas hablando, ¿verdad? Nos hemos olvidado de Jesús. Jesús se ha vuelto el gran desconocido, la persona a la que ya casi ni siquiera quisieran hablar. Solamente, y fíjense que la pandemia vino también a causar un conflicto terrible, que no lo hemos platicado, pero es bueno que lo platiquemos. Ya no hubieron celebraciones de Semana Santa. Fíjense que yo no soy seguidor de procesiones, pero ¿cómo evangelizan? Porque hacen que la gente vuelva sus ojos y sus oídos a hablar de Jesús. En este mundo en el que todos estamos ciegos y sordos de Jesús, en donde lo negamos constantemente, lo rechazamos, lo abandonamos, lo desconocemos totalmente, en donde solamente estamos pensando en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Ya Jesús, ya como decías, como que ya lo despeñamos. Si ahí en el Evangelio de San Lucas lo llevan a despeñarlo, aquí nosotros ya lo bajamos, ¿verdad? Porque estamos pensando solamente en las cosas de este mundo. Por eso me gusta aquel refrán que dice que la gente la gente ve hacia el cielo sin ver hacia el suelo. Y eso es cierto. Habemos muchos cristianos que solamente estamos viendo hacia el cielo. Se nos olvida que hay suelo. Y cuando nosotros volvemos los ojos hacia el suelo, es cuando encontramos a la gente necesitada, a la gente que está esperando de nosotros el pan, la sanación. Y aquí no estamos hablando de cuestiones económicas solamente, porque fíjense que hay gente que ya perdió la fe. Esta gente necesita de nosotros también. Hay que voltear la vista, no importa qué posición económica tengan. Entre más tienen, menos saben de Jesús. Entonces nosotros tenemos que llevarle la palabra del Señor, la palabra de Jesús, porque algo sí sabían los paisanos de Jesús, fíjense, que hacía milagros. Eso sí lo sabían. Y no sé por qué se admiraron cuando él les dijo que se estaban cumpliendo las cosas. Si ellos ya sabían que Jesús hacía milagros y lo admiraban por eso. O sea, no es algo que ellos desconocían. Igual pasa con nosotros. Algunos de nosotros hemos visto milagros. Hemos visto con esto de la pandemia cómo se ha salvado mucha gente cuando lo han puesto en oraciones. Sin embargo, lo desconocemos totalmente, lo hacemos hacia un lado, ¿verdad? Entonces, no nos basta con tener suficiente
no nos basta con comprar más cosas, no, hay que ver hacia el suelo. Pero también hay gente que solo viendo hacia el suelo está, solamente está pensando en cómo ganar más dinero, cómo robar. Bueno, ¿para qué vamos a poner a hablar de todos nuestros dirigentes? Solo viendo a ver cómo jalan para ellos. Quiere decir que solamente están viendo hacia el suelo. Ni siquiera se les pone o se les pasa por la cabeza mirar hacia el cielo. Porque si vieran hacia el cielo, se darían cuenta cuánta desnutrición, cuántos niños desnutridos tenemos, cuánta necesidad de medicinas en las farmacias de los hospitales, cuánta necesidad de vendaje, cuánta necesidad. Mire, estaba yo oyendo hace pocos días la noticia de que a los que estaban entubados, cuando despertaban no tenían para volverlos a dormir, mientras que vemos que los otros hacen grandes negocios de miles de millones de quetzales con empresas por hacer cosas que no son. Entonces, es necesario que ya es tiempo que volvamos a ver al cielo. Ya es tiempo de que dejemos de criticar a Jesús y hagamos y cumplamos los mandamientos de Jesús. De hecho, Dios habla del Hijo. Es decir, la palabra de Dios es Jesús, Jesús mismo. Y Jesús es motivo de escándalo. La cruz de Cristo escandaliza, nos dice el Papa Francisco. Y esta es la fuerza de la palabra de Dios, Jesucristo el Señor. ¿Y cómo debemos recibir esa palabra de Dios? ¿Cómo recibir esa palabra de Dios? ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Debemos recibirlo todos y todas los que tenemos fe en el Señor. Debemos recibirlo con un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón que ama anticipadamente, un corazón que está con todas las luces encendidas para seguir adelante a Jesús y seguir cumpliendo con la misión que Él inició. Y por supuesto que debe ser también un corazón humilde, como lo decíamos en un principio, ¿verdad? De la sencillez que nos hablaba el hermano Jorge. Y además, como decíamos también, un corazón totalmente dispuesto a amar. Ese es otro problema y otra situación que se ha venido a... Así es. La iglesia entonces nos dice que Jesús está presente en la Escritura y en su palabra. La predicación de Cristo era entonces acogida con entusiasmo, así dice en algunos textos. Lo vemos rodeado por muchedumbres antes de que Jesús llegara a su tierra, a su país. Antes de volver ahí, Jesús se mantenía rodeado de mucha gente, era muy querido, muy aclamado Jesús, pero en su tierra no fue así. Y el mismo Cristo se admira de su incredulidad, como lo venía diciendo nuestro hermano Jorge. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y ese es el problema, mis hermanos y hermanas, tal como lo ha dicho el hermano Jorge, que todavía nosotros no entendemos que es recibir a Jesús, es abrir nuestro corazón, pero plena y totalmente. No como quien dice, sí, claro, yo abro mi corazón de vez en cuando yo necesito, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando tengo necesidad. Bueno, está muy bien, hay que hacerlo entonces, claro que sí, hay que acudir a Jesucristo, pero también hay que mantener ese corazón que está dispuesto a recibirlo en cualquier momento, porque Jesús cada día baja acá con nosotros, cada día baja al altar, en tantos rincones del mundo, en las manos del sacerdote, en el necesitado, en el pobre, en el triste, baja Jesús constantemente. Viene en esa voz interior que a veces escuchamos, pero a veces la despreciamos. Y ese es el problema. Ahí es donde tenemos la dificultad más grande, ¿verdad? Cuando nosotros despreciamos esa palabra del Señor y no la oímos, ¿verdad? Y si estamos ahí, pues como que nos tapáramos los oídos. Estamos presentes, pero no estamos conscientes de que tenemos que recibir esa palabra, guardarla y compartirla con los demás. Entonces, mis hermanos, así lo hicieron los nazarenos. Por eso Jesucristo sale a nuestro encuentro de una y mil formas. Hay muchas formas como podemos encontrar a Jesucristo. Él quiere encontrarnos, hablarnos, tocar nuestra vida. Eso es lo que a Jesús le interesa, tocar la vida de cada uno de nosotros. Y también debemos pedirle, aprovechando esta circunstancia, que nos conceda la gracia de saber reconocerlo, de saber recibirlo en su palabra, dejarle entrar hasta el fondo de nuestro corazón y hasta el fondo del corazón de Jesús. De eso se trata,
que nuestro corazón se una al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando nosotros hablamos o comentamos el rechazo hacia la persona de Jesús, es porque hemos dejado de poner en práctica lo que son las obras de caridad, las obras de misericordia. Y con ello estamos cayendo nosotros en el desamor. Y el desamor es el que a nosotros nos está separando de Jesús, como queda también manifestado en aquella gran cena en el Evangelio con el rey que preparó esa comida para todos y le fallaron sus invitados. Fue cuando él mandó llamar a todos los que pasaran por enfrente de la casa o que estuvieran cerca. Y con ello nosotros estamos rechazando a Jesús en esta oportunidad, con nuestro desamor, siendo indiferentes ante aquellos que tienen necesidad, ante aquellos que están marginados, ante aquellos que son los más necesitados. Y también de esa manera nosotros estamos rechazando la palabra que también es Jesús. Y cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos rechazando todo el origen de él y todo lo que viene de él. Recordemos las palabras que nos dice el Evangelio según San Lucas, que una mujer entre la gente grita: dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y él sencillamente le contesta: dichosos más bien los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Y esa palabra, ¿cuál es? Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, pero tienen que ver a aquellos que tienen hambre. No solo el hambre material, sino tienen hambre y sed también de justicia. Y para concluir, mis hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, buscamos ayuda por todas partes. Y como última opción, ponemos el escuchar la palabra de Dios, que también es la palabra de Jesús. En esos momentos es cuando nosotros debemos comprender que la palabra de Jesús debe ser lo primero que debemos escuchar y recibir. Con ella estamos recibiendo la sabiduría que nos sirve como guía en nuestras vidas. Démonos ánimo nosotros mismos, unos a otros, a escuchar y recibir la palabra que es Jesús. Y en él siempre hay algo importante para que nosotros podamos escucharlo en los peores momentos de nuestra vida. Démosle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido de comentar, de reflexionar lo que el Santo Evangelio de hoy quiso dejarnos a cada uno de nosotros. Los invito a tomar una actitud de oración y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque nos diste siempre una oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder hablar de tu persona, de poder escuchar, Señor, también nosotros a través de esa palabra y llevarla hacia los demás. Hoy te pido que bendigas nuestros labios, que bendigas todo lo que hoy, Señor, pudimos hacer en tu santo nombre, porque lo hemos puesto en tus benditas manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.